7 de la mañana, 32 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Es hora de Le Tengo el Remedio con el doctor Carlos Francisco Fernández. Doctora, buenos días, ¿cómo le va? No son tan buenos, Aníbal. Un saludo respetuoso para su merced, por supuesto, para Lina y para todos ustedes. Digo que no son buenos porque, pues, una capital como la nuestra, digamos, sitiada esencialmente por estos eventos que uno definitivamente no sabe qué tan naturales son. Porque, pues, uno ve que sí, que el clima, que la temperatura, pero permítanos también el asunto de la duda. No todo es accidental, los descuidos de la gente, la impericia y, ¿por qué no?, el dolo, gente que quiere hacer potencialmente el daño. Entonces, la verdad me parece que esto sin duda es un elemento que no queda como tan a la buena suerte de la naturaleza que se ensaña, sino también de la falta de previsión, de precaución, de protección y de planeación incluso de las autoridades. Creo que sí, y vamos a hablar hoy de eso, las recomendaciones de cómo podemos cuidarnos, si estamos cerca a los incendios, si estamos lejos, porque aquí en Bogotá de pronto no se siente en algunos puntos el humo, en otros sí se siente muy fuerte, pero ya empiezan los problemas de rinitis, de alergias. No, hay unas zonas en Bogotá en las que están completamente sitiadas, o sea, estamos hablando ahí debajo de los cerros, justamente de esa zona. Las universidades tuvieron que cancelar sus clases presenciales en algunas y, por supuesto, hay algunos elementos. Entonces, su merced me dice cómo empezamos. Pues es que, doctor, durante toda la mañana les hemos estado mostrando, durante todos estos días les hemos mostrado cómo están los incendios aquí en Bogotá, en Cundinamarca, a nivel nacional, también el tema del calor, que es muy fuerte en horas de la tarde, incluso arrancando el mediodía, y por eso nuestro compañero Juan David Ocampo nos va a entregar información a esta hora sobre cómo hidratarnos en climas cálidos. Juan David, adelante, lo escuchamos todos aquí, entréguenos detalles y las recomendaciones. Aníbal, antes de comenzar, quiero preguntarle, de pronto sé al doctor Carlos Francisco, ¿cuánta agua toman al día? ¿Sí toman con regularidad agua al día o no? Básicamente la necesidad de líquidos para un adulto es de 2 litros diarios. 2 litros no quiere decir que uno se siente con una garrafa a tomarse 2 litros, sino que son 2 litros que tienen que venir en los jugos, en la sopa, en lo que tienen las verduras, por supuesto, y esa cantidad pues más o menos equilibra las necesidades básicas de líquido en una persona, pero el referente esencialmente es cuando uno tiene sed. Sin embargo, pues yo sé que usted va a hablar de esto porque hidratarse en este componente, no sé si tenga usted ahí un experto, pero ya pues íbamos a hablar aquí justamente por qué es importante hidratarse si uno está en la zona esta de la humareda. Algo bastante importante, el tema de la hidratación, como usted bien lo decía, doctor Carlos Francisco. Doctora Ángela, bienvenida a Arriba Bogotá. Entremos en materia. Mire, algo que acaba de decir el doctor Carlos Francisco muy importante es que la gente en promedio debe tomar al día sus líquidos, hidratarse por lo menos en unos 2 litros de agua, en promedio. Pero mire, tenemos aquí, por ejemplo, hablando de la garrafa, ¿hay necesidad de tomarse, digamos, por ejemplo, los 2 litros completos o cómo es bien el tema? Bueno, la idea es que la hidratación sea a lo largo del día, ¿listo? Entonces no nos vamos a tomar los 2 litros en un solo momento, sino que vamos a ir tomando el agua regularmente durante el día, especialmente en esta temporada de calor, porque la posibilidad de deshidratarnos es mucho más alta. Más o menos la necesidad de líquido para un adulto promedio puede llegar a estar entre 2 litros, 2 litros y medio, y va a cambiar de acuerdo a las actividades que realicemos, va a cambiar de acuerdo al clima en el que estemos. Entonces, en estos momentos pues vamos a necesitar un aporte de agua mucho más alto. Sí, algo muy importante, doctora. Mire, hay mucha gente, por ejemplo, le confieso, yo soy uno de ellos que a mí, por ejemplo, a mí no me gusta el agua. Particularmente, digamos así, no es que me guste, ¿por qué? Porque no tiene de pronto un sabor. Pero hay muchas recomendaciones, poco a poco lo hemos intentado hacer. Digamos, el tema del agua, sí, tranquilita, digamos, por ejemplo, sin ningún tipo de sabor. Usted la puede tomar, pero también, ¿qué otra recomendación hay? Tenemos aquí unas frutas, ¿cómo se puede, digamos, mezclar? Bueno, la idea no es tanto preparar jugos, ¿listo? Pero digamos que ocasionalmente se puede hacer. Lo importante, regularmente podemos partir pedacitos de fruta y colocarlos dentro de la jarra de agua. Eso le va a dar un pequeño sabor a la fruta, sin necesidad de modificar la estructura de la fruta en sí. Entonces no vamos a aumentar significativamente el aporte de azúcar, ni vamos a modificar la glicemia rápidamente. Sí. Entonces puede ser unas goticas, pueden ser pedacitos de fruta picaditos dentro de la jarra,
y eso va a modificar el sabor del agua, mientras nos vamos acostumbrando al sabor natural. Sí, digamos algo muy importante también, los niños, por ejemplo, vemos que la doctora tiene al pequeñito también aquí, también le gusta de pronto el tema del agua, ¿cómo lidiar con eso con los más pequeñitos? Veíamos que, digamos, por ejemplo, yo aquí estoy picando una manzana, ¿sí? Para tomarme ahorita el vasito de agua, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, digamos, podemos lidiar con los más pequeños de casa que también quizá el agüita no es que les atraiga tanto? De hecho, a los niños siempre tenemos que acostumbrarlos a tomar agua pura, bueno, porque si los acostumbramos únicamente a jugos, pues también su percepción del sabor va a cambiar y van a preferir los sabores dulces. Entonces, por ejemplo, con Juanse realmente no tenemos mayor dificultad porque es fanático del agua pura. Entonces, lo han acostumbrado y acostumbrarlos también, como dice la doctora, desde muy pequeños con todo este tema. Recomendaciones a esta hora, mire, como lo están viendo ustedes, poder intentar cambiar poco a poco, empezar con todo el tema de los líquidos, el tema de la hidratación. Eso es bastante importante. No sé si de pronto tengan en estudio algún tipo de pregunta. Pues sí, Juan David, yo quiero preguntarle también por los ojos y esa hidratación que las familias y los niños pueden tener, de alguna manera pueden impactar, el impacto que en la visión también puede llegar a tener el contacto con el humo que están experimentando, especialmente las familias que están ubicadas en ese sector. Importante, doctora, también que nos están preguntando en este momento, ¿qué recomendaciones hay para las personas que están ubicadas en este momento? Ciudad Bolívar, que se encuentra afectadas por este tema del humo, de los incendios, Usme también, Chapinero, parte de la localidad de Usaquén en este instante. Sabemos que, digamos, una recomendación, el tema de no hacer ejercicio en estos lugares ni nada, pero el tema de la hidratación, ¿cómo es esa recomendación que les damos a ellos? Traten de consumir agua fresca. Puede ser al clima o con adición de hielo. Aumenten el consumo de frutas, frutas que de pronto tienen un contenido más alto de agua, como melón, papaya, sandía, naranja, mandarina, que también los ayuda a mantenerse hidratados y tienen bastante contenido de antioxidantes que van a ayudar a disminuir o a mitigar un poco los efectos de toda la inhalación. De todo el tema de la inhalación. Importante este tema. En unos minutos estaremos hablando sobre este tema, más información de esta importante situación, lo que está pasando también en la capital colombiana y también en diferentes departamentos de nuestro país. Más adelante nos vemos con más. Así es, Juan David, muchísimas gracias. Y bueno, de inmediato hablemos, doctor Carlos Francisco, usted que es experto en estos temas y que, bueno, este espacio está diseñado precisamente para resolver las dudas, especialmente de todos esos bogotanos que están ubicados en esta zona perimetral al incendio que se presenta en los cerros orientales. Pues, ¿qué decirles? ¿Cuál es el paso a paso para evitar que una situación respiratoria pueda evolucionar pues a algo que nos lleve a una sala de emergencias, pues después de estar en contacto con el humo que destellan las montañas en este momento? Lina, la unidad de neumología del Hospital San Ignacio emitió unas recomendaciones que no son recomendaciones que se salgan de las, digamos, de las recomendaciones generales que se deben tener en estos casos. Ahí me estaba escribiendo un colega, me dice, mi casa está llena de humo porque vive ahí justamente eso. Entonces, empecemos. Pues hay que evitar la exposición al aire libre. Lo decíamos, pues naturalmente si uno respira, está respirando, ese humo contiene material particulado y ese material particulado impacta en las vías respiratorias y por supuesto el componente de la hidratación. Empato aquí con su pregunta, Lina, es que uno debería tomar más agua en estas zonas. ¿Por qué razón? Porque si uno se hidrata más, pues las secreciones del cuerpo van a ser mucho más fluidas, van a ser mucho más delgaditas y ayuda a limpiar, por supuesto, las vías respiratorias y naturalmente en el caso de las conjuntivas eso es muy importante. Entonces, lo primero es evitar la actividad al aire libre. Si usted no tiene nada que salir a hacer en la calle, en esas áreas, pues por supuesto no lo haga. El ejercicio que la gente hace al aire libre en esa zona, estamos hablando del Parque Nacional, estamos hablando de esta zona perimetral, casi toda de los cerros, la gente la utiliza para hacer senderismo, etcétera, etcétera. Yo creo que eso, por un componente absolutamente, digamos, por decirlo de sentido común, es preferible no. Eso es muy importante. Dice la unidad de neumología, limite al máximo las actividades que tenga usted que hacer en esas áreas. Si no vive ahí, como pasó con las universidades que están ahí, definieron
que por estos días, o mejor, mientras dura, llamémoslo la emergencia, Bogotá no ha declarado la emergencia, pero es una emergencia, pues las clases virtuales. Importante, hay que utilizar un tapabocas de alta densidad, tapabocas de alta protección, un tapabocas N95 como si estuviéramos en la pandemia. ¿Por qué? Pues volvemos otra vez, estamos respirando un material particulado que no necesariamente impacta en las personas que tengan alteraciones respiratorias, sino incluso en personas que tengan una susceptibilidad alérgica. Por ejemplo, en mi caso, pues no voy a hablar de mí, pero yo tengo pues una tendencia, una tendencia a la conjuntivitis alérgica, entonces resulta que eso es una vaina tenaz. Entonces, por supuesto, un tapabocas, evitar al máximo la exposición, digamos así, sin ningún tipo de razón. Dígame, Aníbal. ¿Le toca uno usar tapabocas en la casa? En la casa. O sea, sí, también adentro, pues mientras... sí, ahora hay una cosa muy importante. Pues ventilar en la casa y ventilar, digamos, las habitaciones. Pero abre uno la ventana y se mete... Espérate, ventilar la casa, ventilar las habitaciones, pues sin duda es una recomendación que nosotros siempre hacemos. Pero en este caso hay que mantener las puertas cerradas e incluso hay algunas personas recomiendan poner en los sitios por debajo de la puerta, o sea, debajo de la puerta o en los sitios en donde se pueda meter el humo, trapos húmedos, simplemente para evitar que la concentración del humo se dé de manera... ¿Eso es para los que están cerca al incendio o para todo el mundo? No, pues donde hay humo. Sí, porque doctor, tampoco... ¿hay alguna bebida, aparte del agua, que la gente pueda consumir en caso de que el humo llegue de manera repentina y se queden sin respiración? No sé, un vaso de leche... o alguna... Cualquier líquido sirve, cualquier básicamente. Líquido. Sí, cualquier líquido. Básicamente, cuando hablamos de líquidos, no necesariamente estamos hablando de agua, estamos hablando del café, estamos hablando de chocolate, estamos hablando del té, estamos hablando de la sopa, estamos hablando de la cerveza, lo que haya, pero no necesariamente es que la gente se ponga a tomar agua, sino sencillamente que no se deshidrate y que potencialmente tenga los requerimientos que naturalmente se dan. Es muy importante tener en cuenta que no necesariamente hay que tener sed para tomar agua. Ojo. Simplemente hágalo por costumbre. Si está cerca, por ejemplo, es importante también, si usted no se puede mover del sitio, una persona mayor, estamos hablando de las casas, etcétera, procura darse unas duchas de agua fría, porque eso también le ayuda a usted a mantener, digamos, una barrera contra el humo. Hay elementos que se pegan a la superficie del cuerpo y naturalmente eso puede estar, digamos, afectando tal. Pero hay una cosa muy importante. Hay unas zonas en las que el humo definitivamente tiene invadidas las residencias. Entonces, en estos casos, si es necesario, si usted tiene una susceptibilidad de tipo patológico, si está con un enfermo, si hay una persona que tenga una enfermedad crónica respiratoria, si tiene alguna alteración, no una persona que tenga oxígeno, porque estamos hablando de una gran zona de Bogotá, es preferible evacuar ahí y buscar posada, como decía mi mamá, en otra parte mientras pasa el merequetengue, porque definitivamente esto puede ser importante. Importantísimo, miremos otra vez, volvamos ya a la parte de las casas. Mantener las puertas y las ventanas cerradas, ya lo dijimos. Si se incrementa la temperatura, sí, hay que procurar utilizar un ventilador, procurar de pronto si alguien tiene un aire acondicionado artificial. Y es importante, hay unos purificadores de aire, ustedes los han visto, que son manuales, hay gente que los utiliza, eso puede servir quien los tenga, no quiere decir que salgan a comprarlos, pero sí los puede tener. Si no se puede mantener aire fresco y limpio dentro de la casa, pues busque lugares, la familia, amigos, etcétera, mientras esto pasa. ¿Por qué? Porque eso es una exposición que no solamente afecta la vía respiratoria, sino que disminuye la oxigenación. ¿Por qué? Porque uno necesita respirar aire puro. Si ya de por sí estamos contaminados, pues mire... Oiga, doctor, ¿y el lavado nasal es muy importante por estos días? Muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un humo que tiene unos elementos que están ahí, depositados, todas esas cenizas, todo ese material particulado, usted lo respira y entonces eso puede quedar impregnado, eso es lo que tapona las vías respiratorias. Muy buena pregunta, Aníbal, porque la lavada, así sea con agua, con sal, un poquitico, no mucha sal, una cucharadita de sal en 1 litro de agua y usted mete una jeringa o así, pone en la mano y suerbe
y eso ayuda mucho. Ahora sí, pues lo puede hacer con suero fisiológico y potencialmente con una jeringa no hay ningún problema, la cantidad que lo ha dicho usted pueda. muchas veces, pero no falta la recomendación y es lógico, pero hay que aclararlo, ¿no? El inyector le quita la aguja, saca la agüita. Ah, sí, claro. Sí, sí, no, sí. no, porque Entonces, no, uno Por cree... si acaso. No, sí, porque o sea, no, pero pase, muy la buena, gente dice, muy buena ¿cómo la así? recomendación, porque son 20 centímetros, una jeringa de 20 centímetros es una jeringa grande y eso trae una aguja. Usted saca el suero, que eso lo venden, eso no es muy caro, pero no estamos diciendo que lo compre, pero puede hacerlo en la casa. Y la jeringa le quita la aguja y usted la pone aquí, empuja el émbolo, suerve y escupe varias veces en la nariz. Hablemos de los ojos. ¿Cuál es el impacto que puede tener Terrible. una alta exposición de material particulado proveniente de la quema de un bosque No. en nuestra visión, en nuestra córnea? ¿Cuál es el manejo que hay que darle después de que hay una irritación? Porque lo primero que uno hace cuando se le irritan los ojos es rascarse. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, la recomendación es, obviamente, evitar al máximo estar allá, porque es que también nosotros somos curiosos, entonces vamos a mirar el incendio como si fuera el gran programa, entonces cuadran ahí. No, eso, pues, si usted no tiene nada que ir a hacer a esa zona y no tiene que vivir ahí o no tiene que trabajar ahí de manera absolutamente mandatoria, pues retírese de allá, procure estarse donde está. ¿Por qué? Porque lo que acaba es que esos residuos del humo se pegan justamente en los líquidos, o sea, se deposita ahí. Imagínese una irritación, es que usted ha ido a un asado, lo mismo. Sí. O sea, ya la gente no echa, la gente no, porque pues, termina berreando y termina simplemente O sea, ha con una comido irritación la mazorquita de mancha. afuera. Ya que ahora dice que no, que para afuera del asado- Simón Bolívar. No, No, el no. asado, la hidratación con la cerveza, como... No, es igual, o sea, es sencillamente lo mismo que a usted le pasa en un asado, le pasa aquí. Eso dice irritación, esa lloradera, ¿por qué? Pues porque obviamente son elementos que no tienen ninguna condición natural para pegarse en un órgano tan absolutamente frágil como es la conjuntiva y la Y córnea. una cosa es uno que está Entonces, sentado acá, otra cosa es los que están ahí. No, cerquitica, es los que hay gente que están está ahí, combatiendo hay la gente que vaina. está ahí. Entonces, por supuesto, hay unas gafas protectoras que son las que naturalmente se recomiendan en los casos de gente que está expuesta a eso, son las gafas de trabajo, pero pues no le estamos diciendo a la gente que las compre, No, pero en el claro. caso de la pregunta de Lina, pues simplemente un pañito de agua limpia, bien limpia, el agua de una botella, ¿sí? Simplemente la echa ahí, se limpia los ojos, no se rasque, se limpia los ojos con agua, se los lava bien y naturalmente hace eso de manera frecuente. Importante, estábamos mirando en la casa, si hay que seguir las indicaciones de las autoridades. Sí, que las autoridades por favor emitan comunicados y los estén dando a conocer de manera frecuente para que la gente sepa exactamente cuál es la orientación. Digo esto ¿por qué? Porque resulta que aquí también hay una cantidad de personas que lanzan unas alertas que definitivamente no son y la pésima información sin duda es un mal consejero en un momento como este. Hay que tener hay que tener en cuenta algunos signos de alerta. ¿Por qué? Porque resulta que estamos hablando de unos espacios en los que la oxigenación es menor y por supuesto no solamente en las personas, digo, que tengan patologías, sino también en aquellas que tienen, digamos, alguna susceptibilidad e incluso en personas sanas hay que mirar, estamos respirando mal y hay que tener unos signos en los que definitivamente uno dice, aquí hay que pararle bolas. Por ejemplo, el dolor de cabeza. Si uno de los signos en los que dice que el oxígeno está llegando poquito a la sangre es el dolor de cabeza, ojo con eso. Si ustedes sienten botados, si siente dolor de cabeza, pues una tos leve. ¿Y uno normaliza el dolor de cabeza todo el tiempo? A uno no le doctor? parece nada, o sea, Uno- sencillamente, pues, a ver, Uno no piensa que eso puede ser una algo tos más leve. grave. Esa tosecita sí que empieza a dar, eso ya quiere decir que hay algo que estar ahí. La congestión nasal, volvemos otra vez, si ese humo se deposita en los tejidos de la superficie ocular, pues igual pasa con la nariz, usted lo está respirando y naturalmente eso se pega ahí y por supuesto usted termina con una irritación y una tapazón de nariz y una moqueadera macha. Es importante la producción de flema y la expectoración. Entonces, claro, usted va a moquear más, va a producir más moco. ¿Por qué? Porque hay que sacar todo eso y naturalmente esos son signos que hay que tener en cuenta. Estos signos generalmente se controlan retirándose de ahí, hidratándose, sonándose, haciéndose los lavados y demás. Pero hay que tener en cuenta cuáles signos son graves y definitivamente sí hay que consultar. Por ejemplo, en el caso de mareo.
Usted está ahí y se siente mareado, pues claro, imagínese, una de las recomendaciones que nosotros siempre hacemos en los espacios en los que hay chimeneas y demás es que tengan un buen desfogue. ¿Por qué? Pues porque definitivamente eso puede terminar afectando de manera seria la respiración de la gente y naturalmente haciendo que la capacidad de oxigenación sea menor y eso pone en riesgo pues la vida. Entonces, si usted se siente mareado, si presenta dolor en el pecho, la gente que tiene problemas coronarios previos, naturalmente en un déficit de oxigenación, el cuerpo va a aumentar la frecuencia cardíaca y si usted tiene al límite el componente coronario, pues le puede dar su dolor ahí. La tos que ya no es una tosecita, sino es una tos severa, que no le da tregua, importante, hay que consultar. Y por supuesto la dificultad para respirar. Hay que mirar una cosa muy importante en las personas que tienen irritaciones, que tienen sensibilidad especial a los efectos irritativos del ambiente, por ejemplo en el caso de los asmáticos o las personas que tienen esa susceptibilidad. ¿Por qué? Porque tan pronto el pecho empiece a silbar, hay que correr al hospital. ¿Por qué? Porque naturalmente esto puede ser un factor que les puede desencadenar un ataque de eso. Naturalmente, como les decía, las palpitaciones. Por supuesto también hay que mirar un poquitico el cuento de la salud mental. ¿Por qué? Porque la gente se angustia, hay gente que le parece que esto es la tragedia macha, entonces pues simplemente recuerde respirar, mantener la calma, tranquilos y esencialmente procure pues comer bien. La gente a mí me llamaba y me decía, es que debajo de este humo, yo he leído, me decía una señora que me escribió, me dice, yo he leído que la gente se acuesta y amanece muerta. ¿Por qué? Porque no, tampoco es así, ni se dejen creer eso, sencillamente coma bien, respire bien, hidrátese, párele bolas a las autoridades y por supuesto busque ayuda si usted definitivamente siente que el asunto se le está saliendo de las manos. Yo creo que son recomendaciones, la unidad de neumología del Hospital San Ignacio, la Universidad Javeriana donde yo trabajo, pues recomienda esto, se las voy a dejar a ustedes pues para que a través de ustedes que tienen redes y cosas de esas las distribuyan, que naturalmente eso permite que desde el punto de vista general nos cuidemos, ya que a veces uno piensa que las autoridades no lo están haciendo. Y ese comentario lo voy a decir aquí. El fenómeno del niño y todas estas potenciales, manifestaciones de esto, bien sea accidentales o no sé qué, eso no aparecieron de la noche a la mañana. Y yo sí creo que nuestras autoridades desde el punto de vista local, departamental, nacional, pues obviamente también tienen responsabilidad en qué tanto se afecta esto o no. ¿Por qué? Pues porque no podemos que cada vez que se presente algo entonces nos demos cuenta que la capacidad que tenemos para reaccionar es absolutamente limitada y por supuesto empieza el tongo le dio a Borondongo. Entonces esto no es mío, esto es de allí, esto no sé qué, esto sí sé más. ¿De cuándo acá? Todos estos elementos sencillamente quedan para rasgarse las vestiduras y no necesariamente para saber que dentro del componente de la administración también la planeación es un componente importante. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.